Entonces, el objeto de estudio de este seminario es la literatura, y un objeto de estudio, ¿cómo definirían la idea de objeto de estudio de una disciplina particular? Acá dice, hay que analizar y abordar un tema específico para lograr como fin un resultado más amplio en sus investigaciones. No sé si Maru, vos habías llegado a completar esta pregunta de cómo definirías la idea de objeto de estudio. No, yo puse que digamos que era así por así decirlo, no la escribí, no. Ahora, eso no había llegado yo. Es como sería el punto principal que desenlaza lo demás. Bien, Como la palabra punto principal es muy importante. Un objeto de estudio es justamente el objeto, vieron que, a ver, si yo pienso en un objeto, pienso en una cosa, en algo que yo puedo materializar. Es la materialización de aquello que voy a estudiar, justamente. O sea que la única manera de convertir a la literatura en objeto de estudio es materializarla. Y pregunto ahora, les vuelvo a preguntar, la pregunta incómoda, ¿cómo creen que se materializa la literatura para poder ser estudiada? Que lo comparto en el pizarrón para que me quede en la grabación la pregunta. La literatura que ustedes la definieron como arte, o sea, con una finalidad estética y una función de goce, poética, y un lenguaje connotativo, cómo se materializa para convertirse justamente en un objeto de estudio. El objetivo es aquello que yo puedo observar, que le puedo dar una forma concreta. Piensen en la oposición objetivo-subjetivo. Lo subjetivo es lo propio del ser humano, aquella percepción que tiene de lo que está fuera de él es lo objetivo. Entonces, si yo convierto a la literatura en el objeto de estudio de la teoría y del análisis, avísenme si es muy complicado o se lo estoy complicando mucho, lo tengo que materializar, o sea, le tengo que dar una forma. ¿Cómo se materializa la literatura para ser estudiada? puede ser por medio de la escritura de una obra. Exacto, perfecto. Por medio de la obra. La obra es la forma material de la literatura, aquello que puede ser observado y estudiado. En sí, nuestro objeto de estudio, si bien es la literatura, en realidad lo que nosotros observamos es la materialización de la literatura, que es el acto mismo de hacer arte, o lo podemos definir así también, la materialización de esa forma artística en una obra. Nosotros lo que observamos es la obra. Vamos a observar un cuento, vamos a observar un fragmento, vamos a observar una canción, pero vamos a observar un objeto material. Sobre eso vamos a trabajar teoría y análisis. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No. Una captura de pantalla para Gianni, que se fue. Bueno, vuelvo a compartir la clase. ¿Ya están aburridas? No, pero que está bien. Bueno, vieron que yo les dije al principio que más o menos diagramamos qué tenemos que ver, pero después a lo mejor lo que empezamos a ver nos lleva más tiempo del que había pensado. Esa definición de objeto de estudio, opciones, la pongo acá, ahí está la captura de pantalla. Bien. Trabajamos con el siguiente texto. Una vez revisada, ¿quedó alguna duda de estas preguntas? Son disparadores para que empecemos a incorporar un montón de palabras que durante todo el año nosotros vamos a estar
utilizando la palabra género, la palabra teoría, la palabra objeto, la palabra análisis, la palabra lenguaje, la palabra recursos. Son un montón de palabras, nociones y conceptos que van a ir tomando forma a lo largo de todo el año. Y pasamos a este texto interactivo que ustedes tienen en el enlace, en el Word, que si lo abren en la compu, apretando la tecla Control, les abre la manito y ahí le dan clic y aparece. Si no, yo directamente ya lo tengo abierto, se los comparto. Dale, mejor, profe. Sí, sí. Bien, ¿ahí lo ven en pantalla? Sí, ya se ve. Bien. Este es el texto interactivo que yo les pasé, y sobre este vamos a empezar a trabajar ahora. Me corro así no me molesto. Bueno, fíjense que tiene un 1, un ojito, una pantalla y un 2. Cada uno de estos numeritos tiene una mano que va apareciendo y nos lleva a diferentes lugares. No es, en el celular no es tan simple, hay veces que la pantalla es muy chica y no te permite, se mezclan uno con otro, pero en la computadora te lleva más rápido. Hablamos de literatura. Si hablamos de literatura, punto número 1, hablamos de literatura y ficción, ficción y realidad. Vieron que habíamos anotado en el pizarrón la palabra ficción, 2 puntos, representación, como algo importante. Esta forma de género discursivo, que es la literatura, nos lleva sí o sí, irremediablemente, a la palabra ficción, que seguramente ustedes escucharon un montón de veces ya en niveles anteriores, en ciclos anteriores, en asignaturas anteriores. Si hablamos de literatura, hablamos de ficción. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿O esta asociación? Bien. Literatura y ficción, ficción y realidad. La literatura constituye mundos propios. Cada texto literario organiza sus propias reglas, que estarán más o menos vinculadas a las reglas de nuestra propia percepción y de nuestro propio mundo. Ahora, Giselle mencionó que se enamoró de Homero. Bueno, ¿cuáles son las reglas de construcción del mundo de Homero que tanto te gustaron a vos y que seguramente hagan que vos digas, me encanta la épica? O yo diga, me encanta el policial. Y Maru diga, me encanta la novela histórica. Bueno, cada una, admitimos, cada uno de esos mundos ficcionales que se construyen con ciertas reglas. Cuando yo elijo o me identifico con un género que me guste más que otro, ahora estamos hablando de géneros, subgéneros en particular, de ficción, por ejemplo, el género de ciencia ficción, el fantástico, la novela sentimental, el histórico, la épica. Bueno, hay lectores que decían, a mí no me des novela histórica, y a lo mejor alguna de ustedes dicen, a mí no me des policial, y otra salta y me dice, odio el género fantástico, y otra dice, amo la ciencia ficción. En realidad, ¿qué es lo que estamos eligiendo? Estamos eligiendo esto, cómo cada uno de esos géneros construye un mundo propio con ciertas reglas que organizan esa ficción más o menos de la mano de lo que nosotros podemos considerar o conocemos en el mundo real. ¿Las compliqué mucho? ¿O se entendió la idea? Se entendió, profe, se entendió bien. ¿Se entendió? Bien. Entonces, cuando alguien les pregunta, ¿por qué te gusta? O cuando alguien me pregunta a mí, ¿por qué te gusta tanto el género policial? Porque justamente la manera de construir la ficción y la manera de representar la realidad en el género policial, esas reglas son las que a mí me gustan y son las con las cuales yo hago un pacto con el autor como lector. Entonces ahí vienen los mundos ficcionales. Acá tienen una pequeña definición de qué es la ficción: una producción de la imaginación y creación estética de una persona o comunidad. Aunque imita la realidad, los elementos que la componen, personajes, periodos históricos, lugares, son siempre imaginarios. Por lo tanto, género realista. Me dicen, bueno, ¿y el género realista entonces? ¿Cómo puede ser un género realista? Puede ser ficción. Se lo pregunto a ustedes, la pregunta incómoda. ¿Cómo hacemos que
un cuento realista sea ficcional. ¿Cómo creen ustedes? Además que esté basado en una historia real. Al escribir la historia ya es ficción. Claro, yo iba a decir algo así. A ver, porque justo a mí se me cortó un poquito el audio. Ella dice que al escribir... En una historia real es ficción igual, porque al escribirla la historia ya es ficción. Muy bien, muy bien. Si bien la historia puede ser real o puede estar basada en hechos reales, o puede tener las reglas de lo que se acepta en el mundo real, lo que nosotros estamos leyendo no es la realidad, sino que es la representación de una realidad. ¿Vieron el cuadro de Magritte? Esto no es una pipa. ¿Alguna vez? No. Bueno, No. con esto les prometo que las dejo, las libero de escucharme tantas horas seguidas. Esperen que se los comparto. La abro y se los comparto. De Magritte. Acá. Les muestro, acá está, sumamente conocido, está escrito en francés, pertenece a una obra, a una serie de cuadros de Magritte, y esto no es una pipa. Bueno, entonces, ¿qué es? La imagen de la pipa. Exacto. Se llama La traición de las imágenes, la serie que se presenta, y justamente no es una pipa. Hay varios puntos de análisis. Primero, el pronombre esto no es una pipa. No, esto no es una pipa, sino que es un pronombre personal. Esto. Después está la cuestión de la negación. Si no es una cosa, tiene que ser otra, por una cuestión de oposición. A es A porque no es B. En la semiología, cuando nosotros estudiamos la regla simple de los símbolos. Bueno, esto no es una pipa, justamente no es una pipa, sino que es la representación de una pipa. Lo mismo sucede con la literatura, no es el mundo real, sino que es la representación de lo que de la realidad puede llegar a imaginarse. Es lo fantástico de justamente hablar de literatura. Vuelvo para cerrar la idea y la clase de hoy, les vuelvo a compartir esta. Entonces, cuando hablamos de mundos ficcionales, hablamos de la representación, más allá del género que sea. La ficción como el producto de la imaginación, por eso no hablamos de personas y hablamos de personajes, que son la representación de personas, y hablamos de algo que se llama verosimilitud. ¿Escucharon alguna vez esta palabra? Por ejemplo, a mí me gusta el género policial, pero si en un género policial aparece un fantasma como el asesino, no me va a gustar esa obra, porque dentro de las reglas del género, para construir algo que sea verosímil, es decir, similar a la verdad, tengo que respetar que en el mundo real no aparecen fantasmas, no es el pacto de lectura que yo hago con el autor cuando digo, el autor me está vendiendo una obra policial y me pone un fantasma, me traicionó. No es verosímil. Entonces la verosimilitud tiene que ver con un efecto. Todo autor de una obra de arte busca un efecto, sobre todo en la literatura, similar a la verdad. Dentro de las reglas de cada género, tengo que tratar de que exista, llegar a ese efecto en lo que presento es similar a una verdad que estoy representando. Ese es un efecto propio de la literatura y que se analiza a la hora de leer una obra de arte. Y acá está la definición rápidamente. Bien, acelero un poco a dónde quiero llegar yo. Me gustaría que ustedes revisen para el miércoles que viene, que nos vemos de manera presencial, que revisen cada uno de los puntos que tiene este texto interactivo. El punto número 2,
Es innegable, esta es una afirmación, que la literatura y el hecho de contar historias forman parte de la vida social y cultural de la humanidad desde sus inicios. Y que hagan todas las anotaciones sobre las dudas que tengan. Yo dije que mi hija iba a entrar gritando, ahí viene. Acá hay, ¿qué es la literatura? Acá un poco resume y sintetiza lo que estuvimos trabajando en estos 2 miércoles de clase. Y acá se van a ir a un videíto que se los va a abrir en una página en YouTube de un escritor de literatura independiente que cuenta su experiencia. En la ficha número 2 se van a encontrar con esto: teoría literaria, crítica literaria, historia de la literatura y literatura comparada. Y si abren acá, se van a encontrar con disciplinas literarias. Y les va a abrir un enlace a una página de internet, un blog que me pareció interesante, que dice las disciplinas literarias. Pero este enlace es lo que yo les pasé a ustedes. No sé si se abrió el enlace en la pantalla de ustedes. ¿Sí? Este enlace es el que yo les pasé a ustedes como archivo de Word, que les dije, las disciplinas literarias las vamos a ver el miércoles que viene. Yo ya se los digitalicé aparte. Les voy a pedir entonces que entren a cada uno de estos puntos y lean qué dice teoría, qué dice el punto de crítica, qué dice el punto de historia de la literatura y qué dice el punto literatura comparada. Y qué dice el archivo disciplinas literarias. Pasando a la ficha número 3, tienen qué es historia y relato, qué es temporalidad, qué son los géneros discursivos, autor, lector y canon. Acá me gustaría que lean cada uno de los enlaces, que son muy cortitos. Y pasando a la ficha número 4, nos encontramos con este texto que lo vamos a leer juntas el miércoles en la clase de manera presencial. Una introducción a la literatura. ¿Para qué? Para luego trabajar esto. ¿Cómo podemos...? Me corro un poquito, ¿eh? Ahí está. ¿Podemos definir a la literatura? ¿Y qué es la literatura para un manual? Este va a ser nuestro problema teórico y nuestro primer trabajo práctico dentro del seminario. Vuelvo a repetir, la intención es que ustedes tomen este texto interactivo ficha por ficha y lean el material que aparece. Lectura, nada más. Dudas que tengan, anótensela todas. Observen el video, observen los enlaces, lean disciplinas literarias, lean lo que aparece acá: historia y relato, temporalidad, autor, lector, géneros discursivos, y nos encontramos el miércoles a leer juntas a Eggleton con una introducción a la teoría literaria, para después ustedes trabajar solas o en equipo de trabajo, sin mí digo, qué es la literatura para un manual, que tiene que ver un poco con acercarnos a esos objetos o libros de texto que son como muy cercanos a un profe de literatura, ¿no? Nosotros vamos a la feria del libro y estamos estudiando literatura y compramos manuales. Bueno, ¿por qué compramos manuales? ¿Qué contiene un manual de literatura? Eso es lo que vamos a observar. El miércoles que viene, entonces, vamos a retomar qué observaron ustedes de eso que leyeron y vamos a leer juntas a Eggleton con una introducción a la teoría literaria. Pregunto, ¿alguna duda que haya quedado? Yo por lo menos no. ¿No? Bueno, les dejo como actividad para la clase que viene, así las libero, hacer esto que teníamos pensado, que yo había planificado, que no sé en qué pensé que íbamos a llegar a hacerlo hoy, que es observar este texto interactivo hasta la parte de Eggleton, y la parte de Eggleton la vamos a leer toda junta, que es el momento 3. Por lo tanto, el miércoles que viene continuamos con esta misma clase, que es el momento número 3. Para después pasar a esto y el problema teórico. Solo les dejo como actividad entonces leer y anotarse las dudas que tengan. El miércoles que viene retomamos con esta clase que no terminamos hoy. Bueno, pregunto. ¿Fui muy rápido? ¿Me entendieron? ¿Fue dinámico?
las aturdí, es una manera de conocerlas a ustedes para moldarme un poco a la forma de dar la clase. No, se entendió bien, profe. Bueno, si se Sí. entiende. Dentro de lo rápido es entendible. Entonces va rápido, así lo desacelero un poco. Yo rápido entiendo bien. No, o sea, entendí. Bueno, Giselle. El micrófono. Ah, Ahí está. está activado ahí. Ahí está. Que yo siempre te digo que hablas muy rápido, pero se te entiende. Sí, ya me... Es cierto. Bueno, me voy a desacelerar un poco. Bueno, chicas, nos vemos entonces el miércoles que viene. Un placer haberlas visto nuevamente y nos encontramos de manera presencial. Gise, después cualquier cosa que vos presencial no puedas, me mandás y que yo te acomodo todo, no te hagas problema. Dale, gracias. Listo. Bueno, que tengan un Dale, excelente... profe, nos vemos. Nos vemos. Un excelente fin de semana largo. Hasta luego. Gracias igualmente. Chao. Adiós.